El cuento corto es, por derecho propio, un género que se deslinda de su hermano, el cuento literario. Se autoimpone el reto de sugerir en lugar de decir, de destilar en lugar de explayarse, de esbozar y no de retratar. Para nuestros lectores, esta antología del género en Colombia, donde oiremos textos de grandes maestros y de escritores más recientes, textos insospechados y que no son muy conocidos. Gabriel García Márquez, nuestro novelista insignia, es el primer invitado. Estos 3 cuentos, publicados en El Heraldo en 1950, los 2 primeros, y en 1955 en El Espectador, ponen a prueba su talento con este género. Elegía para un bandolero. En la madrugada, quizá cuando ya la trompeta del arcángel había dado el toque de queda, alguien golpeó a las puertas del infierno. El portero de turno se apresuró a atender al trasnochado visitante y vio a un hombre joven, rubio, nervioso, con la dentadura montada en oro legítimo y los huesos montados en plomo de grueso calibre. Tal vez no dijo una palabra al recién llegado. Tal vez se quedó silencioso, jadeante, parado en el umbral eterno aguardando la voz que le ordenase entrar. Debió pasar un siglo antes de que el portero, todavía con las imágenes del último sueño pegadas a los párpados y todavía sin reconocer al visitante, diera la orden de pasar adelante, de acuerdo con las más elementales normas de la cortesía infernal. Una vez adentro, el huésped desocupó sus bolsillos y colocó el contenido en la mesa de nogal que debe haber en la sala de recibo del infierno. 2 revólveres, 80 cartuchos, 700 pesos en efectivo y 2 escapularios fue lo que alcanzó a distinguir el portero, medio asombrado, medio confundido y con el libro de actas abierto y listo para llenar los requisitos del registro. ¿El nombre del recién llegado? Marco Tulio Tafur Triana, alias Lamparilla. ¿Torero? No. Bandolero de profesión y criminal por más señas. ¿Causa de la muerte? Muerte natural. ¿Natural? El portero hizo un gesto que era a la vez de duda y de sospecha. ¿Por qué decía el visitante que había fallecido de muerte natural cuando tenía el cuerpo cocido de proyectiles? Lamparilla, eterno ya, transfigurado por el escabroso viaje metafísico, hizo la aclaración. Para un hombre como yo, 8 proyectiles después de una reyerta es muerte natural, la más natural de todas las muertes. Una pulmonía o un ataque de apendicitis habría sido un epílogo artificial completamente falso para un bandolero con dignidad. Eso fue todo. Antes de que el portero infernal, trasnochado y confundido, dijera al visitante 8 siglos después de haber tocado a la puerta: el caso sería sencillísimo, si no fuera por los escapularios. Un cuento de misterio. Cuando la marquesa empezaba a dar alpiste al canario número 13, sonó la campanilla. «Voy inmediatamente», pensó en correcto alemán y descendió las escaleras. Cuando abrió la puerta vio a un caballero desconocido, serio, que se limpiaba las uñas con una navaja. «¿Qué viene usted a hacer a esta hora?», preguntó la marquesa en alemán. «Vengo a asesinarla», respondió el caballero en perfecto ruso. «Debí imaginarlo», dijo la marquesa. «Siempre que le doy alpiste al canario número 13 viene alguien a asesinarme». Todo lo anterior lo dijo en inglés porque la marquesa no solo era políglota, sino que sabía que lo eran también todos los hombres que iban a asesinarla cada vez que le daba de comer al canario número 13. Como es natural, el caballero entendió. «Entonces, ¿está usted lista?», preguntó el caballero sin moverse de la puerta, sin dejar de limpiarse las uñas con la navaja. «Todavía no», respondió la marquesa. «Permítame que me lave las manos, que todavía las tengo llenas de alpiste». Hizo pasar al caballero, lo sentó en el diván con toda la refinada cortesía de una marquesa políglota y se dirigió al baño mientras decía: «La última vez que me asesinaron olvidé lavarme las manos y eso es una indecencia».
Ya desde el baño gritó en griego: «Imagínese usted, ¿qué dirían mis parientes si me encontrasen con las manos así?». Pero el caballero no oyó, extasiado como estaba, en el canto de los 32 canarios de la marquesa. La dama regresó secándose las manos en la falda. «¿Quién me manda a asesinar?», preguntó con curiosidad, interrumpiendo al caballero, que se había puesto a silbar. «La manda a asesinar su esposo, señora». La marquesa no pudo contener su emoción. «Ya me lo imaginaba. Boris es tan gentil». Se sentó en el diván donde estaba el caballero y agregó: «Para las bodas de plata me hizo asesinar, nada menos que por un príncipe árabe, quien, habiendo asesinado a sus 800 esposas, había batido el récord mundial». El caballero dejó de arreglarse las uñas y dijo dignamente: «Señora, los tiempos cambian. Antes podía darse uno el lujo de que lo asesinara un príncipe árabe, pero ahora la vida está tan cara». La marquesa empezó entonces a hablar de otras cosas. El caballero la interrumpió: «Perdone, señora, estamos perdiendo tiempo y esta mañana tengo mucho que hacer. En este solo sector tengo que asesinar como a 7 condesas, 8 duquesas y una cenicienta». «¡Ay, qué romántico!», exclamó la marquesa, visiblemente emocionada. «No le haré perder tiempo». Y luego, apretando las manos contra el pecho, preguntó: «¿Trajo usted la penicilina?». El caballero pareció ahora indignado. «¿Penicilina? ¿Para qué?». La marquesa se puso de pie, golpeó el piso con el tacón y exclamó: «Sin penicilina no me dejo asesinar». El hombre estaba intrigado. «Pero, ¿qué va usted a hacer con penicilina?». La marquesa respondió: «No voy a correr el riesgo de una infección por negligencia suya». El caballero, que era un hombre inteligente, logró convencer a la marquesa de que un asesinato de celebración no tenía peligro alguno de complicación. «Está bien», dijo la marquesa. «¿Y qué va a dejar usted como huella para la policía?». Y el caballero respondió: «¿Las huellas digitales? ¿No es suficiente?». «Ah, tiene usted razón», dijo la marquesa, y exclamó emocionada: «¡Ay, cómo progresa la ciencia!». Acto seguido, se tumbó sobre el diván, como correspondía a una dama. Y también este de Gabriel García Márquez, La fotogenia del fantasma. Los fantasmas, acomodándose a las nuevas circunstancias, empiezan a aficionarse a la mecánica. En el domicilio del marqués de Ely, en Hove, cerca de Brighton, Londres, ha hecho su misteriosa aparición un fantasma que no es tan misterioso por ser fantasma como por ser un fantasma exclusivamente fotogénico. En su departamento particular, el joven marqués, 25 años, tomó con luz artificial la fotografía de una amiga, convencido de que estaba solo con ella. Pero la fotografía reveló que el marqués se equivocaba. Además de ellos, había un fantasma en la habitación. Un fantasma que nadie ha conocido personalmente sino en fotografía, y que por consiguiente nadie puede decir cómo es en realidad, pues no hay testimonio de que el conflictivo, original y modernizado espectro sea igual o por lo menos parecido a sus retratos. Y dentro de esta antología del cuento corto colombiano, estos cuentos fueron seleccionados por Santiago Mutis Durán, entre sus páginas para una exposición que hace años se hizo sobre Gabo. Primero, un niño de unos 5 años que ha perdido a su madre entre la muchedumbre de una feria, se acerca a un agente de la policía y le pregunta: ¿No ha visto usted a una señora que anda sin un niño como yo? Segundo, Mary Ho, de 2 años de edad, está aprendiendo a jugar en tinieblas, después de que sus padres, el señor y la señora May, se vieron obligados a escoger entre la vida de la pequeña o que quedara ciega para el resto de su vida.
A la pequeña Mary Ho le sacaron ambos ojos en la clínica Mayo, después de que 6 eminentes especialistas dieron su diagnóstico: retinoblastoma. A los 4 días después de operada, la pequeña dijo: «Mamá, no puedo despertarme, no puedo despertarme». Tercero, es el drama del desencantado que se arrojó a la calle desde un 10º piso y a medida que caía, iba viendo a través de las ventanas la intimidad de sus vecinos, las pequeñas tragedias domésticas, los amores furtivos, los breves instantes de felicidad, cuyas noticias no habían llegado nunca hasta la escalera común, de modo que en el instante de reventarse contra el pavimento de la calle, había cambiado por completo su concepción del mundo, y había llegado a la conclusión de que aquella vida que abandonaba para siempre, por la puerta falsa, valía la pena de ser vivida. Cuarto, 2 exploradores lograron refugiarse en una cabaña abandonada después de haber vivido 3 angustiosos días extraviados en la nieve. Al cabo de otros 3 días, uno de ellos murió. El sobreviviente excavó una fosa en la nieve a unos 100 metros de la cabaña y sepultó el cadáver. Al día siguiente, sin embargo, al despertar de su primer sueño apacible, lo encontró otra vez dentro de la casa, muerto y petrificado por el hielo, pero sentado como un visitante formal frente a su cama. Lo sepultó de nuevo, tal vez en una tumba más distante, pero al despertar al día siguiente, volvió a encontrarlo sentado frente a su cama. Entonces perdió la razón. Por el diario que había llevado hasta entonces, se pudo conocer la verdad de su historia. Entre las muchas explicaciones que trataron de darse al enigma, una parecía ser la más verosímil. El sobreviviente se había sentido tan afectado por su soledad que él mismo desenterraba dormido el cadáver que enterraba despierto. Álvaro Mutis, amigo de Gabo, padre del poeta Santiago Mutis y residente como él en México, contribuye también a esta antología, Sueño del Fraile. Transitaba por un corredor y al cruzar una puerta volvía a transitar el mismo corredor con algunos breves detalles que lo hacían distinto. Pensaba que el corredor anterior lo había soñado y que este sí era real. Volvía a trasponer una puerta y entraba a otro corredor con nuevos detalles que lo distinguían del anterior y entonces pensaba que aquel también era soñado y este era real. Así, sucesivamente cruzaba nuevas puertas que lo llevaban a corredores, cada uno de los cuales era para él, en el momento de transitarlo, el único existente. Ascendió brevemente a la vigilia y pensó: también esta puede ser una forma de rezar el rosario. Soledad. En mitad de la selva, en la más oscura noche de los grandes árboles, rodeado del húmedo silencio esparcido por las vastas hojas del banano silvestre, conoció el gaviero el miedo de sus miserias más secretas, el pavor de un gran vacío que le acechaba tras sus años llenos de historias y de paisajes. Toda la noche permaneció el gaviero en dolorosa vigilia, esperando, temiendo el derrumbe de su ser, su naufragio en las girantes aguas de la demencia. De estas amargas horas de insomnio le quedó al gaviero una secreta herida de la que emanaba en ocasiones la tenue linfa de un miedo secreto e innombrable. La algarabía de las cacatúas que cruzaban en bandadas la rosada extensión del alba lo devolvió al mundo de sus semejantes y tornó a poner en sus manos las usuales herramientas del hombre. Ni el amor, ni la desdicha, ni la esperanza, ni la ira volvieron a ser los mismos para él después de su aterradora vigilia en la mojada y nocturna soledad de la selva.
De Manuel Mejía Vallejo viene este ejemplo, otra versión. Repetidamente sueño con un dragón espeluznante. En los últimos sueños aprendí a conocerle sus resabios y a domarlo después de una sufrida paciencia, aunque a veces me despierta el crepitar de las llamas que arroja por boca y narices, porque se ha rebelado contra la jaula de mi conciencia donde trato de retenerlo. Ahora me he quedado dormido de verdad y he perdido mi ascendiente sobre el dragón. Ya es muy tarde para avisar a las gentes el peligro que las acecha. Y otro grande de nuestras letras también está presente en la antología del cuento corto colombiano. Se trata del cartagenero Germán Espinosa, quien escribe Der Doppelgänger. Siendo muy joven, halló en una callejuela de Ciudad Bolívar una fotografía desvaída, amarillenta de vejez y vuelta a minuciosos pedazos. Por los fragmentos era fácil deducir que reproducía el rostro de un hombre. Experimentó entonces un inapelable deseo de conocer aquel rostro y dedicó largas horas a reconstruir el retrato tal como se arma un rompecabezas. La labor, aunque hubiera debido serlo, no resultó fácil. Finalmente, tuvo el rostro ante sí. Era el de un hombre triste, muy viejo, con una inhábil cara de perro sarnoso que nada le decía. Varias veces intentó hablarle sin obtener respuesta. Lo archivó, pues, unidos con cinta pegante sus trocitos en cualquier mueble. Transcurridos muchos años, al mirarse en el espejo, comprendió que la fotografía reconstruida había sido una prematura reproducción de su rostro anciano. Pero para esa época, aunque hurgó paciente o desesperadamente en el mueble, no fue posible reencontrarla. Yolombino, filósofo de la UPB, profesor y prematuramente desaparecido, Jaime Alberto Vélez fue un gran cultor de este género. Aquí su cuento corto, Rival. Una rana que se ufanaba de cantar mejor que las demás, recorría sin descanso estanques y lagunas con el objeto de hacer conocer su arte insuperable. Convencida como estaba de que nadie en toda la región cantaba mejor que ella, se encontró con que otra rana tenía el atrevimiento de repetir su canto. Herida en su orgullo, la rana se vio obligada a cantar más allá de sus fuerzas hasta lanzar un desgarrador grito de muerte que, desde luego, también repitió al instante el eco que la había acompañado aquella noche. La rana solista. Aburrida del coro y convencida de sus dotes singulares, una rana decide cantar por su propia cuenta. Lo hace a toda hora, en cualquier lugar, pero mucho más, desde luego, si se cuenta con un público que pueda escucharla. Cuando el coro de sus hermanas comienza a cantar, la rana se retira malhumorada a la cúspide de una piedra distante y da inicio a unos cantos llenos de ironía contra su especie. Esta rareza genial le vale ser conducida al laboratorio de un famoso naturalista que la exhibe en una jaula dorada ante un público entre impávido y desconcertado. En la actualidad, la rana no duda en considerarse la más eximia de todos los tiempos, pero cuánto lamenta que no viva por allí cerca alguien de su especie capaz de envidiar sus logros. De la luz a las tinieblas. Al principio las ranas cantaban al amanecer, como acostumbran hacerlo los pájaros, para celebrar la luz del nuevo día.
Con el correr del tiempo, sin embargo, descubrieron que ese desbordamiento de alegría resultaba insensato, pues mientras más cantaban al sol, más secaba éste las aguas. Desde entonces, y en venganza, las ranas cantan la llegada de la noche, pero lo hacen despacio, sin emoción, no sea que de repente la oscuridad también les resulte nociva. Escuela. Una rana que croaba una retahíla incomprensible llegó a despertar cierta curiosidad en la comarca. Al principio la rodearon con timidez algunos curiosos que poco a poco se aficionaron a aquella actividad y terminaron luego por formar un grupo cerrado que reglamentó la asistencia de los curiosos. Para escuchar a aquella rana, los interesados debían someterse a una estricta y costosa preparación dictada por el grupo de discípulos. Quien espera entender algo aquí, repetían a diario como lema, debe prepararse para no entender nada. Y de ahí, por tanto, el éxito de aquella reputada escuela. La rana fantasma. La rana fantasma puede croar a cualquier hora del día, pero suele hacerlo sobre todo en la noche. Su canto, aunque carece de realidad, no se diferencia del que emite una rana común y hasta llega a confundirse con él. Pero no solo eso. La rana fantasma jamás canta sola y prefiere más bien hacerlo acompañada de un grupo de ranas reales. Así que en una noche cerrada y en mitad del campo resulta imposible distinguirla. Afirmar lo contrario constituiría una completa falsedad. Por esta razón, el miedo que este fantasma llega a producir posee tal exclusividad que nadie puede aseverar que lo haya experimentado de verdad. Y, sin embargo, ¿quién podría asegurar que la rana fantasma no existe? El último aullido. El lobo llega a un lugar donde nadie lo espera. Las últimas ovejas acaban de ser llevadas al sacrificio, el cazador termina de aceitar su arma y se dispone a guardarla en el desván y el pastor, recostado a un árbol mientras lee, lo recibe con esa expresión lejana y perdida de quien mira sin ver. Al lobo entonces no le queda más remedio que desaparecer, sin testigos, agobiado por una irrealidad que desde hacía poco lo cercaba. Esta noche lanzará un débil aullido imaginario, el último quizá, cuya autenticidad nadie comprobará. Los verdaderos lobos, al fin y al cabo, solo existen hoy en la imaginación. También de Jaime Alberto Vélez, Pensamientos del Pastor. El pastor creía que en caso de que él eligiera las ovejas, el rebaño perdería su razón de ser. Para él, un rebaño se formaba con las ovejas que llegaban allí, de cualquier manera, sin ninguna razón especial que lo justificara. De este modo, cualquier oveja podría desaparecer y el rebaño permanecería inmutable. El rebaño consistía precisamente en la radical contingencia de cada oveja como tal. El pastor estaba persuadido de que él, y solo él, resultaba imprescindible para la existencia del rebaño. El pastor mentiroso. Un pastor mentiroso alertó 2 veces a sus conocidos y allegados para que protegieran las ovejas de la voracidad del lobo, pero nadie se inmutó siquiera. Cuando el pastor mentiroso pidió ayuda por 3ª vez, todos corrieron a socorrerle, pues hasta el más desaplicado sabía de memoria lo que había sucedido en la fábula.
finalicemos esta primera parte de la antología del cuento corto colombiano con La virtud de la oveja. La oveja perdona al lobo todos sus excesos. Si dejara de perdonar alguna vez, desaparecería esa virtud cultivada con esmero durante tantas generaciones y no remediaría tampoco de este modo la muerte de sus congéneres. Cuando transcurre mucho tiempo sin que irrumpa el lobo, la oveja se mueve nerviosa en el rebaño, pues la ausencia de su enemigo le niega la oportunidad de mostrarse virtuosa. Lo único que no le perdonaría la oveja al lobo sería su abandono. Hoy en Literatura para Oír, pequeña antología del cuento corto colombiano, primera parte. Textos de Manuel Mejía Vallejo, Jaime Alberto Vélez, Germán Espinosa, Álvaro Mutis y su hijo Santiago Mutis y Gabriel García Márquez.